¿Estamos? Bueno, ya. Ya, 3 minutitos. Sí, le vaya muy bien. Le vaya, gracias. Sí, 3 minutos. Gracias. 54. Dos. Ya. Ya, ¿qué más? Vaya, ya. Sí, vamos a grabar. No se va a poder transmitir online, pero vamos a dejar la grabación para poder subir. Así que ahí quedaría. Ya. No, no. Europeo, sí, o sea, con el hijo de Claudio, no sé, que Pablo no sé, ya, nos tratamos de en unas conversaciones, parece que te digo que un poco lo que va de eh, bueno, yo para la Europa está para bueno, sí, 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 y Pablo trabaja ya, eh, una línea muy parecida a la mía, porque siempre verde de esas zonas, siempre como que surge todo con tanta coincidencia, mismos apellidos, todo, da la impresión. Sí, que un clan que se llega a los box. Así es. El mito urbano. Vamos a comenzar por la web. Sí. Bueno, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ciclo de los seminarios Antumapu. Ya tenemos el honor de contar con el profesor Sergio Donoso. Sergio es ingeniero forestal de esta casa de estudio de la Universidad de Chile, doctor ingeniero de montes por la Universidad de Córdoba, en España. Actualmente profesor asociado al Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza de nuestra Facultad de Ciencias Forestales, donde centra su labor académica e investigativa en áreas clave como la silvicultura de bosques naturales, la productividad forestal, el ordenamiento territorial y el análisis de estrés ecofisiológico en plantas. A lo largo de su trayectoria ha liderado y colaborado en numerosos proyectos científicos de alto impacto, CONAF, Corfo, FIA, enfocado en la restauración de bosques mediterráneos y esclerófilos, el uso sustentable de recursos no madereros como el piñón y el poldo, y el desarrollo de estrategias de adaptación de los ecosistemas ante los desafíos del cambio climático. Sergio, te dejo con la palabra y le damos la bienvenida entonces a este seminario Antumapo. Primero que nada, muchas gracias. Siempre es muy agradable poder contar, yo más que contar de la investigación propiamente tal, como esto tiene una doble motivación desde mi perspectiva, yo creo que es uno puede transmitir como los grandes aprendizajes que uno saca a lo largo de la vida como investigador. Y dije, voy a continuar, esto es una de mis charlas preferidas. Entonces, investigación de largo plazo en bosques de Araucaria. Y dice, pero ¿qué es lo que es largo plazo? Se van a dar cuenta que esto partió del año 1978, yo no tenía ni esperanza de estar en la universidad. Pero de alguna forma, la información desde esa época hasta ahora la sigo acumulando. Y debido a esa continuidad de la información, es que podemos tener respuestas que a la escala temporal en que funcionan estos bosques, uno comienza a encontrar respuestas. Porque en 2, 3, 4, 5 años, y se lo puede poder mostrar, uno puede tener una respuesta, pero puede ser tan equivocada
porque lo que uno cree que es una tendencia puede ser solamente un accidente temporal. Porque estamos hablando de bosques que en su madurez fácilmente una araucaria puede llegar cerca de 1000 años. Entonces, 10 años vendrían a ser como que alguien proyectara lo que a uno le va a pasar como persona realizando los primeros meses de vida. Hay que ser bien como creativo para poder hacer eh, ese pronóstico. Y por supuesto, como esto es de tan larga data, aquí hay personas que ya no están en este plano, pero que sí participaron y que son parte de la información que se ha ido recopilando. Mi querido profesor Harald Schmidt, Antonio Lizana, con el cual tomamos una parte de la investigación, Ana María Estedes, Claudia Espinosa, la Lubica Galetti, o sea, yo creo que el primer mensaje es que si alguien cree que hace investigación de largo plazo y que todo está contenido en esa persona, creo que se equivocó. Esto es una construcción de múltiples personas. Y bueno, siempre es bueno hacer estos caminos con buena compañía. De los que voy a hablar son bosques de araucarias que principalmente se sitúan entre Chile y Argentina. Nosotros, en este caso, le ganamos a los argentinos. Tenemos un poco más de bosques de araucarias que los argentinos. Pero básicamente los bosques de araucarias no entienden de límite. Para ello existe un ecosistema utilizado. ¿Y cómo parte esta historia? Bueno, esto se inicia el año 1978, donde yo no tenía ni siquiera esperanzas de entrar a la universidad y donde Harald Schmidt comenzó a estudiar bosques de araucaria y a ver cómo funcionaban los bosques de araucaria. Y lo interesante es cómo a lo largo del tiempo van cambiando las preguntas y también van cambiando los desafíos. Y por supuesto, en esa época, la orientación era uso maderero de los bosques de araucaria. Esa era la pregunta a responder. Y esto podríamos decir que se intentó responder hasta el año 1999. Y a partir de ahí, en realidad, el objeto de más interés es los productos forestales no madereros, el piñón. Entonces, ¿qué cosa hay continua desde el inicio de la investigación hasta ahora? Es que siempre hay mediciones de cuánto se producen conos y cómo está la regeneración de los bosques de araucaria. Ese es como el elemento conductor dentro de todo esto ya más de 40 años. Entonces, en la primera etapa, la pregunta que había que responder, y es con la cual se inició toda esta investigación, es ¿qué efecto hay sobre la regeneración, sobre la productividad maderera y la producción de conos? Genera distintas intensidades de corta de bosques de araucaria. Uno tiene que situarse, yo sé que es muy difícil, situarse en Chile del fines de los 70, principios de los 80, porque uno diría, pero ¿por qué están cortando araucaria? Porque claramente Chile era un país harto más pobre que ahora, había necesidad, y después vamos a ver que es algo que permanece en el tiempo, de generar ciertos ingresos y una posibilidad estaba vinculado a los bosques de araucaria que habían sido utilizados durante mucho tiempo. Entonces, se hizo un ensayo de silvicultura de 21 parcelas de 1 hectárea que se instaló en 1981. Se evalúa la regeneración del bosque, el crecimiento, la producción de semilla, evaluando 3 intensidades de intervención: suave, mediana y fuerte. Y aquí es donde comienzan a aparecer los inesperados. Se establece el ensayo y el año 1982 se declara una prohibición de la corta de araucaria. Entonces dice, chuta, estoy investigando algo que al corto plazo se prohíbe hacer. Bueno, uno nunca sabe si las respuestas que voy a obtener van a servir para otro escenario. El año 88 se vuelve a autorizar la corta, pero la verdad fue una triquiñuela legal porque habían una serie de propietarios que estaban demandando al Estado
porque dado que ellos tenían bosques de araucaria, no se lo estaban permitiendo intervenir, entonces iban a pedir efectivamente una compensación por parte del Estado. ¿Qué es lo que hizo el año 88? Se hizo una autorización, pero con una cantidad de dificultades para poder hacer la intervención que en concreto no se autorizó ningún acuerdo. Y el año 1990 se reinstaura la prohibición y se declara como monumento a la especie. O sea, básicamente prohibición de cortar bosques o inclusive árboles individuales que estén aislados dentro de su ambiente natural. Entonces, en todo ese trayecto, la investigación continuó, liderada en este caso por Harald Schmidt. Entonces se evalúa la regeneración. Me voy a ir a los aspectos, no voy a ir a los aspectos que salió de esa investigación que tiene que ver con la respuesta del bosque en cuanto a crecimiento y producción de madera, porque le va a quitar hilo a la conversación y cosas que uno va encontrando es que sí, estos bosques crecen lento, estos bosques también se regeneran lento, o sea, es todo en cámara lenta, es una escala temporal que es difícil de entender. Estamos hablando de que aproximadamente, aquí uno decía, oh, como que aproximadamente como entran todos los años 183 plantas por hectárea. Eso es falso, pero sirve como un buen promedio. Y aquí uno dice, oh, pero hay una posible pérdida. Todo esto está en los márgenes. Pero hay que quedarse como con este valor. Mira, en un bosque de araucaria, en términos de regeneración, hay como entre 9.000 y 7.000 plantas. En un bosque de araucaria, sin ningún tipo de intervención, con escasa presencia humana. Entonces, mira, lección aprendida. Una particularidad que tienen los bosques de araucaria es que es fácilmente identificable los árboles masculinos de los femeninos. Y en este estudio, este es un ejemplar masculino, nosotros lo llamábamos amento, ahora hay que denominarlo como estróbilo, pero ahí hay un par de amentos. eh, y para el caso concreto de los ejemplares femeninos, tiene una particularidad, que el proceso de maduración del cono dura casi 2 años. Entonces, esta es una estructura femenina que está madura y en la misma rama se encuentra la estructura inmadura que le va a tomar más tiempo. Entonces, uno al ver los árboles, uno puede pronosticar con un año de anticipación si va a venir una buena producción de conos o una mala producción de conos. ¿Por qué es importante esto? Porque buena parte del pueblo pehuenche está vinculado a esos pulsos de producción. Entonces, tiene ciertos inconvenientes, pero también tiene ciertas características particulares eh, que, que presenta la especie. Después lo voy a contar como una anécdota. Sin embargo, también ocurren particularidades de la naturaleza. Hay ejemplares que en un mismo pie pueden presentar los dos sexos, amentos y conos. Lo interesante de esto, a mí en más de alguna oportunidad me ha tocado dar esta charla y la hago en un modo más coloquial. Eh, Les cuento que hay árboles que durante mucho tiempo, durante muchos años, por ejemplo, manifiestan su sexualidad masculina, pero en los años de alta producción sacan un cono. Y después siguen, entonces, ahí comienzan a bromear y dicen, y no, hombre, no, mire, ese se parece al Julián, y comienzan las risas, y como oh, que tuvo una caída, y ocurre lo mismo con los individuos femeninos. Esto no es solamente, no es solo hacia un lado, es
Hay ejemplares femeninos que pueden estar permanentemente presentando cono y de repente en los años de alta productividad sacan la mano. Es un porcentaje muy pequeño de la población. No es algo generalizado. Eh, bueno, lecciones que sacamos, y esto era cuando estaba aquí en la universidad, tenía profesora que decía, no, de Araucaria ya se sabe, cada 4 años es un año de alta producción de semillas. Bueno, así será. Bueno, la verdad es que eso no es así. Es muy difícil que la naturaleza sea cartesiana. Así dicen, cada 4, porque no. Hay ciertos años que son excepcionalmente buenos y después pueden pasar una cantidad indeterminada de años en que vuelva a haber un nuevo pulso de producción. Son en estos grandes pulsos de producción cuando efectivamente el bosque se va a generar. Usualmente en estos años, buena parte de las semillas en bosques eh, con escasa actividad humana, eh, las semillas son principalmente depredadas por la fauna. Hay que pensar que esta es la fuente de proteína más importante para estos bosques, en términos de quienes son herbívoros. Entonces, terminó esta etapa y viene una segunda etapa. Esto ya a principios de los 2000, y donde el eje cambió radicalmente. Era básicamente cómo determinar la producción de conos, la regeneración, para evaluar cuál era la provisión del piñón, que es un producto forestal no maderero. Entonces, en 18 parcelas, en 4 localidades, unas pertenecientes a comunidades pehuenche, otras a colono, eh, se establecieron estas unidades para hacer el monitoreo y la pregunta era, ¿hay una forma de establecer un nivel de cosecha sustentable de piñones para esta área estudiada? Y básicamente los productos forestales no madereros tienen tremendos desafíos. Eh, Usualmente son productos que están asociados a trabajo local, a pequeños recolectores. En muchos casos está subvalorado el producto forestal no maderero. Los recolectores reciben un valor muy bajo respecto al recurso. El mercado es muy imperfecto porque en teoría van terceras personas a comprar los productos, usualmente un precio relativamente bajo. Las cadenas de comercialización pasan por muchas personas. O sea, si uno dice, en la feria puedo comprar un kilo de piñones a 5.000 pesos, olvídense, eso jamás se va a aparecer ni siquiera en un tercio del valor que recibe el recolector. La producción usualmente es variable, como le mostré en los gráficos anteriores, y hay escasa o nula información respecto a los niveles de recolección. ¿Cuánto es lo razonable que hay que recolectar? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cómo podemos garantizar la sustentabilidad de estos bosques? Entonces, eh, partimos con el ensayo. Ahí estaba la etapa 1. En ese lugar se encontraban los bosques. Esto es la comuna de Lonquimay. Si se dan cuenta, estamos hablando principalmente de la vertiente que uno diría estamos en Argentina, porque está de la cordillera la vertiente que da hacia el Atlántico. Las mayores alturas están aquí. Entonces, en, en Quinquén, en Ranquil, en Mayén del Treile y Calma Cruzada. Solo esa es una comunidad que se denominan de colonos. Mayén del Treile, Quinquén y Calma Cruzaco son comunidades mapuche pehuenches. Entonces instalamos las parcelas en ese sector y estas son las características del bosque, algo muy interesante. Datos que ya teníamos del otro ensayo, sí, los bosques de Araucaria son paritarios.
básicamente es como 50-50. Pueden haber algunas variaciones, pero miren, es un bonito ejemplo de cómo está constituida esa sociedad. Entonces aquí como la pregunta era cómo se podía determinar la sustentabilidad del aprovechamiento de los piñones, se establecieron parcelas con puntos de muestreo, los puntos de muestreo se evalúan mensualmente y lo que queríamos hacer era algo que habíamos aprendido en otro estudio con este querido profesor Harald Schmidt, es tratar de no que las personas no cambiaran su conducta al saberse que están siendo monitoreadas. Aquí todos sabemos que es muy distinto saber si hay un control policial 1 kilómetro más allá a si dicen, no, aquí todos somos conductores perfectos y sabemos que potencialmente hay un control ahí o que nos están controlando. Entonces, lo que se hacía, se hicieron parcelas ocultas y regularmente se dejaban 6 piñones marcados en cada una de estas parcelas. Estaban cerca de un árbol femenino, se marcaba la parcela, porque lo que queríamos era ver la disponibilidad, cuál era el nivel de colecta y consumo y la regeneración de araucaria. Entonces, por ejemplo, teníamos una pequeña estaca bastante más enterrada y todos los meses, en marzo, en abril y en mayo, que es cuando principalmente caen los piñones, nosotros dejábamos 6 piñones marcados. ¿Cuál era la marca? Ahí está el piñón. A ese piñón le pusimos un punto azul. Los del mes de, por ejemplo, de abril, tenían una pequeña cruz. Y los que eran del mes de mayo, no se puede decir, un círculo. Y los dejábamos ahí y nos sigamos. Entonces, cuando íbamos a ver en abril qué había pasado, contábamos los piñones que quedaban y si estaban todos, adicionábamos 6 más y así sucesivamente. Era básicamente para entender qué podía pasar con el nivel de recolección de los piñones y adicionalmente si es que había incorporación de regeneración natural. La regeneración se medía, íbamos evaluando y esto se hizo durante varios años. Pero estos bosques no están solos. En estos bosques hay personas y transitan personas. Y eso lo teníamos claro desde el principio. Entonces, teníamos una caracterización de cómo eran las familias y se hizo una especie de encuesta, pero muy poco invasiva, de cuánto más o menos cosechaban. Esto era porque también esto estaba dentro de un proyecto donde se querían ver los canales de comercialización, las posibilidades de venta. Entonces la gente le decía, ¿cuánto más o menos ustedes cosechan? Entonces ellos fueron muy abiertos porque estaban pensando en que iba a haber una oportunidad para vender, para poder comercializar y indicaba más o menos, mira, esto es más o menos lo que en cuanto de kilos que recolectaban por familia, porque ellos relativamente lo saben, porque los piñones es una fuente de ingreso y también de alimentación. Entonces, recolectan una cantidad, una la dejan para su propia alimentación y el resto la venden. Y adicionalmente, también averiguamos la cantidad de cabezas de ganado. Entonces, nos encontramos que las localidades eran bien distintas. Habían una con menos número de habitantes, otras recolectaban más, y había un nivel de presión sobre el bosque, los piñones, que era heterogéneo. Porque aquí además habían, más allá de los habitantes, una forma que ya, siendo que no es propio de la cultura mapuche pehuenche, pero ya está completamente adaptado en esta zona, es el uso de cabra. Y la cabra y el ganado es un alto consumidor de piñones. Eh, así es como es que uno
No es que los bosques estén así, pero los piños van pasando y van comiéndose los piñones. Si yo fuera cabra, haría exactamente lo mismo. Si el alimento es relativamente pobre en estos bosques. ¿Y cuáles fueron las principales conclusiones? Perdón, volvamos atrás. Que básicamente la cantidad de semillas que quedaban en el bosque era bajísima. Y encontramos que hay una relación muy directa entre la cantidad de recolección y ganado con la cantidad de semillas que quedan en el bosque. Era lógico, pero esto había que ponerle número. Eh, Acuérdense, en la primera etapa se había determinado que aproximadamente 7.000 plantas por hectárea era una buena cantidad. Aquí andábamos 2.000, 3.000. De ese estudio salió esto. Ahí donde el editor es Antonio Lizana y están los estudios del bosque, las características nutricionales del piñón. Lubica Galetti hizo ensayos de almacenamiento junto con Ana María Esteve, o sea, y salió ese documento que sintetizaba una primera etapa vinculado a el estudio de los piñones, financiado por FIA. ¿Y cuáles fueron las conclusiones que salieron hasta esa altura? Que la colecta de piñones y el uso ganadero han generado una reducción del ingreso de plantas, que la acción del hombre sobre el territorio está reduciendo la capacidad de regeneración. Uno puede ir a esos lugares y uno puede decir qué bosques más preciosos, porque había unos que parecían parques, pero esos, si es que uno lo transmite, lo trata, yo siempre trato de personalizar esto en términos de humanizar. Yo le digo, lo que ustedes están viendo ahí es como si fuera un país, sería un país de personas adultas y abuelitos. Estéticamente se ve muy bien, pero si se dan cuenta, no hay niños, no hay juventud. No, a diferencia de lo que podría ocurrir en un país como este que les estoy narrando, la ventaja que tiene la araucaria es que se pueden seguir reproduciendo hasta el último día y no hay degradación de la calidad de la semilla ni nada por el estilo. Pero efectivamente son indicadores de degradación y en algunos casos de degradación durante mucho tiempo. Y se considera en ese momento que la forma más eficiente de establecer la regeneración sería mediante siembra directa, como sembrar semillas de un porcentaje relativamente bajo y había que determinar las cuotas de colecta y carga según tipo de ganado. Y que esto es un desafío sociocultural, porque hay una cultura detrás de esto. Hasta ahí ya teníamos esas conclusiones, pero la historia sigue, que si esto es de largo plazo y uno trata de ser perseverante, dijimos, bueno, entonces quizá con siembra de semillas, es decir, tomando semilla y no depositándola, sino enterrándola, podíamos quizá encontrar alguna respuesta que fuera razonable en términos de poder generar un modelo de aprovechamiento, pero que le dé sustentabilidad al bosque. Entonces se establecieron muchas parcelas, se sembraron muchas semillas y básicamente lo que se hacía es que estas eran las parcelas donde hicimos este seguimiento de las semillas que caían. Dijimos, ya no ensuciemos esto, armemos algo alrededor. Entonces, básicamente, desde el centro, en marzo, ahí se sembraban 5 semillas, en abril ahí, en mayo ahí, al año siguiente, ahí era en marzo, ahí en abril, ahí en mayo, y al año siguiente se repetía, ahí en marzo, ahí en abril, ahí en mayo, y esto lo hicimos durante 3 años. Eh, Porque lo que queríamos era ver si esto que estábamos proponiendo tenía pie y cabeza. Y también determinar qué variables del micrositio hacían que esta siembra fuera más efectiva y en realidad no perder esfuerzo. Entonces evaluamos la cobertura del bosque,
la densidad de la litera, la pendiente o micropendiente, la condición del sotobosque, etcétera, etcétera, etcétera. Y los resultados que comenzamos a encontrar es que, oh, miren, lo sembrado en 2010 tiene al 2011 un 46% de sobrevivencia, pero el 2012 27, el 2013 29. Parece que hay una variable climática que explica eh, que podría explicar este comportamiento. Y era bastante heterogéneo y mire, se terminaban en porcentajes relativamente pequeños. Y habían diferencias significativas entre los años. Pero yo dije, mira, la, la dificultad de establecerse se puede entender porque es cuando la semilla es más apetecida en términos de ser consumida tanto por la fauna como por el ganado, así como la recolección. En este caso, consideramos que la recolección era muy difícil que alguien desenterrara las semillas, pero sin embargo la fauna sí lo hacía. Entonces dijimos, ¿qué pasa después del primer año? Si homogenizamos esto y consideramos que todas las plantas que sobrevivieron el primer año pasan a ser el 100%. ¡Oh, qué sorpresa! Tienen como la misma trayectoria, tienen como hay un problema o hay un desafío a tratar de resolver ese primer año. No es fácil, pero ya sabemos que una vez establecida, este es más o menos la forma como las plantas van permaneciendo o la sobrevivencia que tienen en el tiempo, y era bastante razonable. Y detectamos cuáles eran las condiciones para eh, que las plantas tuvieran un mejor desarrollo y una mejor sobrevivencia. Uy, encontramos que si había demasiada radiación, no era algo bueno, pero si había índice de área foliar, si la cobertura independiente del tipo de cobertura era alta, era buena. A mayor altitud, mejor respuesta. Si habían notofagus en el dosel superior, llámese roble, coigüe, lenga, ñirre, era positivo. Entonces encontramos cosas donde era positivo y cosas que eran negativos respecto al crecimiento y a la sobrevivencia. ¿Cuáles fueron las conclusiones y recomendaciones? Bueno, que claramente el área más apropiada para desarrollar la siembra es bajo litera o eventualmente en suelo mineral, es básicamente en sectores con un alto nivel de cobertura arbórea. Entonces, bosques abiertos, vamos a, que ese sí que es un problema, porque los bosques cuando se comienzan a degradar y se abren, la dificultad de establecer regeneración es muy compleja. Sitios con nula o baja cantidad de sotobosque son más favorables para sembrar, básicamente por un efecto de predación. Cuando hay mucho sotobosque, eso está lleno de ratones. Y básicamente los ratones en los sectores, en las áreas donde no tienen un cierto nivel de protección, hay que pensar que aquí hay otros animales que se alimentan de ratones, es mucho mejor transitar bajo un dosel de sotobosques, de quila o de arbustos que en el bosque abierto. En pendientes suaves y en micrositios que presenten una densa capa de litera, más que en sitios que carezcan de ella. Pero yo diría que las lecciones más importantes fueron las siguientes. Era que la restauración o el desarrollo, entendiendo el contexto sociocultural, hay que entenderlo completamente porque si no esto pasa a ser solamente un ejercicio académico. Un lindo ensayo, buenos resultados, pero no entiendes lo que efectivamente está pasando en el territorio. Cómo la gente se relaciona y se vincula con, en este caso, los piñones, el bosque y sus necesidades. Porque me acuerdo que dentro de en las primeras iteraciones se planteaba que sería bueno tratar de plantear que la gente recolectara menos piñones y que sacara al ganado del bosque. O sea, eso se está haciendo por necesidad.
O sea, el nivel de ingreso es relativamente bajo. O sea, esto es casi como pedirle a personas que tienen ingresos muy marginales que por favor no salgan a tratar de conseguirse algún trabajo. En este caso es la posibilidad y la oportunidad de poder tener un ingreso, de tener alimento y básicamente la proteína está vinculada al ganado caprino. Entonces, es necesario desarrollar instrumentos que apoyen la restauración y que sean acciones de largo plazo. Acciones puntuales, la verdad, no tiene mucho sentido y que la opción tiene que ser flexible y que debe ser discutida y conversada con la comunidad. Si esto queda en ejercicio académico, creo que eso es parte de la explicación de por qué de repente hay una distancia entre, lo voy a llamar, los que podrían ocupar esta información y el ejercicio académico, porque no hay un buen correlato entre lo que son las reales necesidades de las personas. Pero, lo dice, pero ya, qué interesante, aquí las vueltas de la vida. Estudios que no estaban considerados dentro de esto y que finalmente han tenido un altísimo impacto. Uno de ellos es que nosotros seguimos monitoreando la producción de conos. Oh, 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 aquí está. Oh, se me fue. Ah, ya. No, no es importante. Seguimos monitoreando la producción de conos y tenemos un set de datos increíble. Alguien supo que teníamos este set de datos y nosotros, la verdad, ¿para qué queríamos los conos? Para determinar cómo va variando la disponibilidad de semillas para las distintas comunidades. Y comenzamos a recibir primero unos correos desde Estados Unidos, después otros desde Londres, y decían, oye, pero lo que ustedes tienen es algo inaudito, porque ustedes tienen la producción de semillas, eso no lo he dicho, pero lo tenemos inclusive a nivel de árbol. Nosotros sabemos cuál es la cantidad de conos que ha producido cada uno de los árboles que están en estas parcelas. Entonces dije, "Ah, por favor, ¿nos podrían prestar estos datos? Hagamos algún tipo de colaboración". Yo dije, pero por supuesto, o sea, ¿qué uso le van a dar? No, queremos modelar el efecto de la producción de semilla en gradientes latitudinales, lo podemos mezclar con unos datos que están en Europa, otros en Estados Unidos, bla. Dije, "Oh, nosotros no estamos metidos en ese negocio, por supuesto, ahí están los datos". Después, lo mismo en inglés, oye, pero esto es increíble. Nos dimos cuenta que teníamos datos que eran, pero increíblemente buenos para los que se dedican a la dendrocronología. Porque cuando hay años de alta producción de conos, hay un detrimento en el crecimiento en diámetro. Y si tú tienes un set y tú tratas de correlacionar clima con la producción de, o sea, el ancho de anillos, pero no consideras que hay unos pulsos que tienen que ver con los crecimientos, los pulsos tanto para conos como para amentos, hay un error en el sistema que no sabes cómo manejar. Dices, pero ¿y ustedes lo tienen árbol? Lo tenemos árbol porque a todo esto, no todos los árboles producen conos de forma sincrónica. Voy a volver acá atrás. ¿No? Voy a tener que ayudar con... cuando le mostré la curva que mostraba la producción de conos, esta es la suma de muchos árboles y muchas parcelas. Pero esto es lo bonito de la naturaleza, porque uno diría, ya está claro, aquí este año todos producen conos, todos los
árboles que están habilitados, los ejemplares femeninos o aquellos que tienen esta expresión puntual, producen conos. No, porque hay algunos que podríamos llamarlos los rebeldes. Si producen conos, lo van a producir acá. Pero por supuesto tienen un peso muy pequeño sobre toda la población. No tienen un impacto significativo. Esto no es que sea un regimiento y todos hacen lo mismo. Lo interesante de esto es que mezclando estos datos con datos en Argentina, pudimos corroborar que hay sincronía en toda la población de Araucaria. Es decir, el año que es de alta producción, en este caso era para este sector que le indicaba en la etapa 1, es un año de alta producción en toda la distribución de Araucaria. En la parte norte, en la parte sur, en Chile, en Argentina, tiene un comportamiento homogéneo para toda la masa. Este es un mecanismo muy antiguo de protección, porque esto es lo que se denomina masting. Hay una sincronización en la producción. Y uno diría, ¿y por qué hacen esto? Esta es una especie tan antigua. El masting se hace justamente para protegerse de la depredación. Si es que la producción de piñones fuera homogéneamente continua, toda esa producción de alimentos permitiría sostener una gran masa de depredadores. Cuando tienes estos cambios tan grandes, por supuesto, cuando hay escasa presencia o disponibilidad de alimentos, la población de depredadores disminuye. Y después, cuando hay una gran producción, la producción es tan grande, por supuesto, la cantidad de ratones va a crecer, pero no a esta tasa y después ¡pam!, vuelve a caer. Entonces es un mecanismo que lo tienen varias especies, pero un mecanismo muy antiguo. ¿Cuál es el problema en la actualidad de ese mecanismo? ¿Se acuerdan que le había dicho que uno puede predecir la producción eh, de conos? Bueno, ahora hay humanos que pueden saber el próximo año cómo va a ser la producción de conos, y si usted o yo tuviéramos necesidad económica y va a haber una cantidad tan grande de piñones, en términos de precio, el precio del piñón cae. Pero ahí hay alimento. ¿Qué es lo que hago? Incremento, ya sea mi cantidad de cabras o compro cerdos que van a engordar y voy a poder tener un ingreso adicional aprovechando esa abundancia de alimentos. Eso la Araucaria en su evolución jamás lo pensó, que iban a haber personas de alguna forma aprovechando estos pulsos y determinando con anticipación la producción que viene. Entonces, desde esa perspectiva, hay desafíos que son grandísimos respecto a cómo se hace. Bueno, nosotros seguíamos en lo nuestro y teníamos dudas de, bueno, los años de gran producción o los de baja producción, las semillas son iguales. Lo que nos indicó es que no son iguales. Después de un año de alta producción, está el gasto energético que hace el árbol, que al año siguiente sus semillas son más pequeñas y tienen una menor capacidad germinativa, eh, y es porque buena parte de la energía se fue en ese gran pulso de crecimiento. Bueno, y esto es lo que resultó, que son todas las colaboraciones que son a nivel mundial. Si aquí está, tenemos Nature Communication, Nature Plants, Proceeding of National Academy. O sea, no estaba en nuestro registro que nos íbamos a meter en eso. La verdad, no nos hemos metido en eso, pero teníamos datos que de otras partes del mundo decía, pero nos permiten responder preguntas a nivel global
que son necesarias y son fundamentales. Entonces, en investigación de largo plazo, uno se va a encontrar con muchas sorpresas. Algunas quizás no tan buenas, que te cambian el panorama, como le pasó a Harald, que estaba haciendo su investigación para determinar producción maderera y las leyes y las definiciones de la sociedad chilena fueron en otro camino. Y en este caso, sorpresas, porque uno tiene información que ni siquiera sospecha que es tan valiosa porque no está metido en esos temas. Eh, este es el final de la presentación y muchas gracias por la atención. Gracias, Sergio. Vamos a abrir espacio a las preguntas, público. Eh, ¿Cómo se correlaciona un poco cuando uno piensa, por ejemplo, en la palma chilena? La recolección de semillas ha llevado a que vaya desapareciendo esas poblaciones, ¿cierto? Quedan un par de poblaciones en la región de Valparaíso. Sin embargo, en el caso de la araucaria, lo que tú muestras, a pesar de toda esa recolección, que pareciera ser inmensa por las comunidades locales, Sí, sí, sí. es capaz de sobrevivir a esta falta quizás de... Yo creo que la gran diferencia que hay con palma, primero es la superficie de los bosques de araucaria, y en el caso concreto de la palma, yo no sé si ustedes conocen que hay una práctica que estimula la producción de fruto que tiempo atrás se aplicaba, que era que le aplicaban fuego en la base, y casi como una respuesta a la sobrevivencia de la especie, producía más fruto. Entonces, hay elementos, no sé si llamarlos culturales, pero hay elementos que la diferencian, y en este caso concreto estamos hablando de extensiones en cuanto a superficie mayor. No es que la araucaria, que es el otro mito, sea así inmune al fuego. Fuegos que vayan por el piso probablemente no van a afectar a las grandes araucarias, pero van a matar a toda la regeneración. Eh, y claramente eh, la, la dinámica de los bosques de palma se diferencia bastante con la dinámica de estos bosques, pero si uno fuera a la raíz del problema, parece que tiene forma de ser humano. Adelante. Sergio, bueno, muchas gracias por tu historia. Sí, esta pregunta es curiosa. Yo miraba tu gráfico de cómo se iba Sí, sí, sí. estabilizando la sobrevivencia. Es una pregunta, más o menos, ¿cuál es la edad en la cual ya una planta de araucaria está estabilizada y no puede decir que va a vivir 1000 años? Y sí que no Sí. le pasó nada. Y la otra es, tú hablabas siempre de consumo de las semillas por parte de roedores, pero no sé, los tricahues, ¿no? Sí, es que lo más visible son los roedores, pero aquí los choroi consumen, o sea, aquí hay toda una cohorte de fauna. A ver, uno, si lo mira de forma muy fría, uno dice, si yo fuera animal, ¿dónde encuentro aquí alimento que sea rico en términos nutricionales? eh, en general los bosques chilenos son bastante pobres en cuanto a suministrar alimentos. Eh, y por eso es que también tiene una cierta correlación con el tipo de fauna que tenemos. Son faunas relativamente pequeñas, bajas densidades, y en el caso concreto yo diría que el ejemplo más notable son los bosques de Araucaria, eh, donde sí, inclusive en verano eso se llena de choroye, y es básicamente porque hay una gran suministro de alimentos. Ellos desgranan los conos comienzan a caer las semillas, y por supuesto están los que están abajo esperando
también hacer uso de este recurso. Y la edad, Ah. se estabiliza la sobrevivencia. Ya, depende muchísimo. Mira, cuando mostraba y decía, esa araucaria, nosotros sabemos la edad que tiene porque nosotros pusimos la semilla. Esa araucaria de 13 años creciendo en el bosque, difícilmente tiene más de esta altura. 13 años. Una araucaria en bosque, no en un jardín, en bosque, al menos de este tamaño, probablemente ya anda entre los 40 y los 60 años. Todo depende de la cantidad de recursos. Usted, como profesor, si no recibe la cantidad de recursos suficientes, si no se abre el dosel, te pueden morir a los 100, a los 150, a los 200. O sea, nadie tiene la historia ganada. Y un muy buen indicador, yo siempre, los árboles no hablan, pero son muy honestos. Cuando les falta luz, comienzan a privilegiar el crecimiento y tienen grandes ramas hacia los lados y su crecimiento en altura es pequeñito. Signo inequívoco de que tenemos problemas con la luz y eso hace que también su balance carbono sea precario. Eso se mantiene si no hay un cambio significativo para atrás y vendrá otro que podrá seguir. Por eso el, es una, es una bonita vida la de la Araucaria, pero no una vida fácil. Sí. Una pregunta, si solamente se habían hecho esta relación bonita con el, pero vamos con la pregunta, no con otros árboles que, eh, digamos, alimentar las necesidades alimenticias de la fauna, o puede ser en la rayada. En estos ecosistemas, estos son ecosistemas de alta montaña. Entonces son usualmente ecosistemas que tienen bastantes restricciones ambientales. Y desde esa perspectiva, usualmente las especies con que se mezcla va a depender inclusive del piso altitudinal. En los pisos más bajos puede que te lo puedas encontrar con algo de roble, raulí, subes un poquitito más y ya es coigüe. Subes un poco más y ya desaparecen los coigües y ya es lenga. En el límite altitudinal, coñirre. En general, si uno, yo siempre lo narro así, Araucaria es una buena compañera, le gusta y le hace bien estar acompañado con notofago en los distintos pisos donde se puede desarrollar. Claro, de las especies que vendrían a ser como las que tú mencionas, arrayán, en estos pisos no están presentes. Una que me ocurrió recién, que viendo ya que hay como roedores y cosas así que disminuyen la fermentación, el tema de crecimiento, no existen especies que ayuden tanto a esta población. A ver, dentro de los roedores, y esto lo vimos, como esto es parte de alimento, recolectan mucho y tienen pequeñas madrigueras. Esto no, nosotros solamente por observación, no tenemos el dato duro. En otras especies, a veces los roedores olvidan ciertas despensas y esas despensas pasan a ser lugares a partir de los cuales se regenera. Eh, yo te diría que en general la regeneración se produce más por la propia caída de la semilla, así que ya sea, no es recolectada ni es consumida por ganado o por fauna local. Sí. ¿Existen datos a nivel del suelo respecto de unas relaciones entre mesósfera, endosfera, de microorganismos que estén vinculados en algunos lugares de forma más selectiva? No es mi área de expertise,
No hemos entrado en ese mundo, pero aquí respecto al suelo, hay una gran heterogeneidad porque hay lugares donde el suelo tiene altos niveles de desarrollo en cuanto a incorporación de materia orgánica. Y hay otros donde básicamente hay una pequeña capa de hojarasca y después es arena. O sea, no es que pasa a ser uno de los elementos más complejos para la sobrevivencia porque en verano esos suelos se secan, pero con una facilidad y es lo que explicaría también la mortalidad, es parte de los resultados de por qué en condiciones con presencia de hojarasca o una litera es donde la probabilidad de sobrevivencia es mayor porque esta litera efectivamente actúa como un aislante para la desecación del suelo. Pero el aspecto puntual que me menciona, tampoco ni siquiera recuerdo una referencia, así que hay un mundo ahí por explorar. Bueno, en virtud del tiempo, vamos a dejar hasta acá la ronda de preguntas. Muchas gracias, Sergio, por nada. la presentación. Y no sé si te vas a quedar el café para... Sí, no hay, ¿Tiene algo otra consulta? Cortamos unos minutos más con Sergio. Estás trabajando con la cara. Sí, pero Le ha metido su hijo. tenemos un problema con el tipo de hoja. No, esto es muy coreano, o sea, no está así. Sí. En lo argentino, en una distancia